Gracias. Buenas noches a todos. Dios quiera que todos podamos, con la lectura de la palabra, despertar aspectos que tal vez no hemos visto, que han estado adormilados por un buen tiempo. No pienso exponer argumentos, simplemente leer la palabra. El tema se llamaría eclecticismo religioso y de eclecticismo religioso y de... Hemos escuchado cómo algunos argumentos son eclécticos, cómo algunas soluciones son eclécticas, estilos en el arte son eclécticos, etc. Y una definición de eclecticismo es el siguiente: es el método que consiste en escoger de entre diversos sistemas las tesis que parecen más aceptables para formar con ellas un cuerpo de doctrinas. También el eclecticismo es una actitud que tiende al sincretismo, y por sincretismo es equivalente juntar en una sola doctrina varias doctrinas, aunque sean aparentemente contrarias unas a otras, se le busca algo que las una y entonces se tiene un sincretismo. De hecho, en México mucho se ha hablado que la religión es un sincretismo. Por ejemplo, el cristianismo que trajeron los españoles, un cristianismo religioso, realmente se convierte todavía en algo sincrético mayor cuando se une a las costumbres, a las formas de alabanza que tienen los indígenas de acá para los dioses. Y entonces se busca la manera de que sea similar la forma de que abren ahora a los nuevos dioses que traen, entre ellos Cristo, Virgen, los santos, qué sé yo. Entonces, pues esa disposición también, como definición de eclecticismo, es una disposición del espíritu que se adapta a todo lo que le parece bueno. Y esto es justificable, porque siempre vamos a creer en aquello que nos parezca bueno. Siempre vamos a practicar algo que nos parezca positivo a nuestros ojos, sin importar muchas veces que a Dios caiga bien, que Dios establezca que es lo correcto. Para si nosotros es lo correcto, pues nos de alguna manera, todo lo que parece bueno, lo hacemos ecléctico, todo lo juntamos para formar nuestro cuadro de prácticas religiosas o simplemente de fe. Básicamente, la lectura que vamos a hacer se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Y vamos a leer ahí del último rey que gobernó Israel. Y entiéndase que por Israel vamos a entender el conjunto de las 10 tribus que dejaron solas a Judá y a Benjamín en la parte sur, y entonces ellas se fueron hacia el norte porque Roboam no quiso bajarles los impuestos. Ya platicamos alguna ocasión sobre este tema, que basamos en primer libro de Reyes, capítulo 13. Y entonces acá son las 10 tribus. Originalmente se gobernó por Jeroboam. Y bueno, desde Jeroboam hicieron una división religiosa, se hicieron sus dioses, sus becerros, en 2 ciudades, en Betel y en Dan. Y entonces, pues, ahí regentó el rey Jeroboam a la religión, porque de ahí se obtenían recursos económicos, ya no tenían que bajar a Jerusalén a dejar sus ofrendas
y a dejar dinerito. Claro, siguieron reyes, y el último de los reyes de estas 10 tribus, que esa región norte se llamó Israel, la parte del sur se llamó Judá. Pues el último de los reyes fue Oseas, y entonces en esta época es cuando sucede lo que vamos a leer, y voy a pedir a alguien de los internautas, si son tan amables de leer el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, los versos del 1 al 23. 17, del 1 al 23. ¿Del 1 al 23? Ajá. Del 1 al 23. 17, del 1 al 23. Dice, fue en el 12º año de Ahaz, rey de Judá, que Osea, el hijo de Elá, comenzó su reinado sobre Israel. En Shomrón, él reinó por 9 años. E hizo lo que era malo ante los ojos de Yahweh, aunque no fue tan malo como los reyes de Israel que lo precedieron. Al amanecer, rey de Ashur avanzó contra Osea, y Osea se convirtió en su vasallo y le pagó tributo. Pero el rey de Ashur encontró iniquidad en Osea. Él había enviado mensajeros a So, el rey de Egipto, y no pagó su tributo al rey de Ashur, como había hecho previamente todos los años. Por esto el rey de Ashur lo encadenó y lo puso en prisión. Entonces el rey de Ashur invadió toda la tierra, avanzó sobre Shomrón y lo puso bajo sitio por 3 años. En el 9º año de Osea, el rey de Ashur capturó Shomrón. Él se llevó cautivo Israel a Ashur, reubicándolos en Alag, en Abor, en el río Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían transgredido contra Yahweh, su Elohim, quien los había sacado de la tierra de Egipto, fuera del dominio de Faraón, rey de Egipto, y ellos temieron a otros dioses. Y caminaron en los estatutos de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel y por los de los reyes de Israel. Los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran correctas de acuerdo a Yahweh su Elohim. Ellos edificaron lugares altos para ellos mismos en todas sus ciudades, desde las torres de vigía hasta las ciudades fortificadas. Pusieron estatuas sagradas y postes sagrados en cualquier colina y bajo cualquier árbol frondoso. Y quemaban incienso en todos los lugares altos, como las naciones que Yahweh había echado de delante de ellos, y trataban espíritus familiares, y tallaron imágenes para provocar la ira de Yahweh. Además, ellos sirvieron a los ídolos, algo que Yahweh expresamente les dijo que no hicieran en contra de Yahweh. Yahweh les advirtió a Israel y a Judá de antemano, aún por medio de todo profeta y vidente: vuélvanse de sus caminos perversos y obedezcan mis mandamientos y regulaciones de acuerdo a la Torá completa, la cual ordené a sus padres guardar, y les envié a ustedes por medio de mis siervos a los profetas. No obstante, ellos rehusaron escuchar, sino que hicieron su cerviz más dura que la cerviz de sus padres. Por tanto, ellos rechazaron sus leyes, su pacto, el cual él había hecho con sus padres, y las advertencias solemnes que él les había dado. En cambio, ellos caminaron en sus vanidades y se hicieron vanos, imitando a las naciones alrededor de ellos, a quienes Yahweh había ordenado a no emular. Ellos abandonaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, hicieron imágenes de metal fundido, aún 2 becerros, hicieron un acera, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Pasaron por el fuego a sus hijos e hijas y usaron la adivinación y hechicería, y se dieron a hacer lo que era perverso a los ojos de Yahweh, por tanto, provocándolo. Así que Yahweh, ahora muy enfurecido con Israel, lo removió de su vista, y nadie quedó excepto la tribu de Judá solamente.
Sin embargo, tampoco Judá obedeció los mandamientos de Yahweh su Elohim. Más bien ellos caminaron de acuerdo a las costumbres de Israel que Israel practicaba y rechazaron a Yahweh. Sí, Yahweh llegó a aborrecer a toda la simiente de Israel. Él les causó aflicción y los entregó a los saqueadores hasta que finalmente Él los echó de su vista. Porque Israel se rebeló contra la casa de David. Ellos hicieron a Jeroboam, el hijo de Nebat, rey, y Jeroboam llevó a Israel lejos de seguir a Yahweh y los hizo pecar gran pecado. Los hijos de Israel caminaron en el ejemplo de todos los pecados de Jeroboam había cometido y no se volvieron de ellos, hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho que haría por medio de sus siervos los profetas. Así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra a Asur, y ahí permanece hasta este día. Muy bien. Fíjense nomás, Ashur, aquí en la Biblia, Reina Valera, la traducen como Asiria. Asiria. Entonces, aquí está la primera parte del relato. Un pueblo que efectivamente se dedicó a desobedecer a Dios. En el versículo 8, dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones, que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, claro, no importó la voluntad del Señor Dios, importaba, y era muy atractivo sin duda obedecer las costumbres y las leyes, las prácticas, las tradiciones, lo hermoso de los rituales paganos. Pudiera ser que nosotros hemos estado en esos rituales y sin saber, pudiera ser aquí entre nos, paréntesis, para no salirme del tema, pero pudiera ser que hemos celebrado una cena navideña preciosa y si fuimos niños y jovencitos y ya como adultos, tal vez gozamos mucho una cena navideña, realmente sin dar cuenta de lo que estábamos indirectamente, no en el corazón nuestro, pero directamente era recordando el nacimiento de Tamuz. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, uno puede clavarse muy fácilmente en las costumbres de los pueblos que nos rodean y hasta estar pensando que estamos alabando al Dios verdadero, obedeciéndolo, sinceramente. En el verso 9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas ante Yahweh, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Para mis hermanos y amigos nuevos en la lectura de la palabra, resulta que los lugares altos siempre han sido escogidos por los grupos de idólatras para poner sus altares en estos lugares altos. Ha sido normal desde siempre. Desde siempre que la Biblia habla de lugares altos, es porque la gente buscó un cerrito, buscó algo en donde colocar un altar, una imagen, algo, y en donde va la gente a adorar pues a sus dioses. Los dioses pueden cambiarse el nombre, incluso se le puede poner Jesús o Jesucristo, o darles el nombre de personas que vivieron con Jesucristo, la Virgen María, etcétera, 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 ¿no? Siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una forma muy interesante y como común en la inteligencia humana de todo lo que nos rodea, darle interpretación, una interpretación personal, y en esa interpretación personal, pues como que queremos involucrar a Dios, que eso es la voluntad de Dios, porque así suena bien y Dios lo entiende y Dios lo acepta. Es un poquito diferente a lo que Dios nos mandó, pero yo pienso que Dios ve mi corazón y entonces voy a hacer lo que yo quiero, por lo que me imponen las gentes de alrededor. Así es que
Pues ahí está una primera parte. Estamos hablando del reinado de Oseas, que fue entre el 732 al 724 antes de Cristo. Entonces, imagínense, y entonces, pero a partir del 724, finalmente, Asiria se los llevó. Se los llevó. Y desde entonces, desde 724, pues desapareció el pueblo de Israel. Son las 10 tribus perdidas. Curiosamente, Jesucristo, pueden checar, Él vino a predicarles a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? No a nosotros, a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Que los judíos, que eran los que quedaban, y algunos de Benjamín, por ejemplo, el Pablo era un benjamita, bueno, no aceptaron a Jesucristo como grupo, y ya, bueno, de alguna forma nos toca a nosotros, gracias a Dios. Pero originalmente, la predicación de Yeshua, Jesucristo, fue para las 10 ovejas perdidas de Israel, las que Asiria se llevó al norte. Bueno, continuamos leyendo. Si alguien nos ayuda, por favor, para leer del 24 al 41 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no teniendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dieron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes, trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibnas y Tartar, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Amalek y a Melech, dioses de Sefarbaín. Temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh al hijo de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Sí? No, 41. Con los cuales Yahweh había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Yahweh, que os sacó dentro de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os digo por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni teméis a dioses ajenos. Mas temed a Yahweh vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon,
Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahweh aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Bueno, es una lectura fuerte. Ya vimos, Asiria, el rey de Asiria se los lleva y entonces trae no solamente de Asiria, sino de otros reinos del norte, gentes para habitar los territorios antiguamente habitados por Israel, por los israelitas, por las 10 tribus que vivían en la parte norte. Obviamente, Dios tiene leyes y en castigo, fíjense, no solamente el juicio es para los hijos de Israel, sino también para las gentes que vinieron a poseer lo que antes poseían los israelitas. Y entonces Yahweh les mandó fieras, leones, y pues eran atacados y eran muertos. Ven ustedes qué interesante y qué sensibilidad hay de muchas personas que no conocen al Dios verdadero, sin embargo sí conocen de asuntos espirituales. Entonces se comunicaron con su rey y entendieron que porque la gente que habían traído, los miles de personas que trajeron a habitar la parte norte de Israel, pues eran atacados, y entonces supieron que era porque las gentes no conocían la ley de Yahweh. Y bueno, la gente que es inteligente, así sea idólatra. Entonces el rey dice, correcto, entonces búsquense a alguien que les enseñe las leyes de Dios para que dejen de morir. Y ya les mandaron un sacerdote, un real sacerdote, uno de veras, y vino para enseñar. Efectivamente les enseñó, y la gente obviamente creyó en Yahweh, por supuesto. Tan creyeron, y aquí dice claramente que temían a Yahweh, en el verso 32, temían a Yahweh, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Ya saben qué significan lugares altos, o sea, los templos, los espacios, los altares que se construyeron y que siguen construyéndose alrededor del mundo en las partes altas. Entonces, a Satanás y a los demonios les encanta que les pongan sus lugares altos. Y entonces, bueno, pusieron sacerdotes del pueblo bajo pueblo, o sea, significa de la gente común y corriente, y temían a Yahweh y honraban a sus dioses, ambas cosas. Por eso el tema es eclecticismo religioso y de fe. No solamente practicaban el aspecto religioso exterior, sino sus creencias, bueno, creían en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, pero así mismo honraban a sus dioses. Alguna ocasión platicaba con un judío y me decía, le dije, bueno, es que debes creer en Yahshua, en él, así asado. Ya me lo encuentro meses después. Dice, sí, fíjate que estoy haciendo caso. Ya le pido a Jesucristo y también le pido a los santos, porque alguien tiene que oírme. Y a todos les pido, porque es una forma inteligente. Si le pido a Jesucristo, si le pido acá, alguien me va a escuchar. Entonces es un razonamiento muy interesante. Pero aquí dice exactamente lo mismo. Temían a Yahweh y honraban sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahora, nosotros, al no conocer nuestro linaje, al no saber realmente de dónde procedemos, bien pudiera ser que algunos de nosotros, de ustedes y nosotros, pudiéramos tener algo de sangre de algún israelita, pudiera ser, es una posibilidad, pero a lo mejor no. Y entonces provenimos de pueblos, Dios nos ha permitido poblar la tierra y de alguna manera conocemos parte de la ley de Dios, pero también conocemos mucho de las leyes de las naciones donde estamos, de las costumbres del paganismo, y son parte de nosotros.
en los pueblos es muy importante que en la fecha dedicada al santo patrono, pues que los cristianos o la gente que se dice conocedora de la palabra de Dios y de Yahweh, pues también se involucre, porque como humanos tenemos necesidad de socializar y vamos a sus kermeses y a sus eventos y a sus fiestas y a sus juegos y a todo lo que es atractivo y bonito, ¿no? Pero finalmente hacemos una combinación de temer a Dios, pero de también temer y adorar directa o indirectamente a otros dioses, que muchas veces más bien son demonios. Entonces, el verso 41 dice, así temieron a Yahweh aquellas gentes. Y aquí sería interesante para nosotros preguntarnos, oye, yo temo a Yahweh, yo de veras temo a Yahweh, porque temer es una forma muy elocuente de humillarnos de tal manera de no tener su castigo, sino precisamente tener su bendición, por lo menos no tener su castigo. Entonces, el temor, que en algunos hermanos evangélicos lo manejan de una manera muy, muy elegante y hasta se molesta cuando hablamos de que hay que temer a Dios. Me han dicho, bueno, sí, a Dios hay que temerle, pero es un temor reverente. Obviamente yo no entiendo la diferencia entre un temor reverente y un temor simplemente temor. Pero bueno, así es que a esas gentes temieron a Yahweh y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Tal vez nosotros no tenemos ídolos aparentemente, pero la misma Biblia nos enseña que algunas de las emociones y prácticas que tenemos, como por ejemplo el amor al dinero, se convierte realmente en idolatría. Y obviamente el dinero es representado por todo lo material, o representa todo lo material. A veces nuestro amor es para nuestra casa, para nuestro carro, siempre nuestro, aunque en el fondo no tenemos nada, porque de acuerdo con la Biblia nadie tiene nada, porque todo es de Yahweh, para Él y por Él y para Él. Sin embargo, nosotros nos sentimos, nos engañamos pensando que tenemos casa, que tenemos ropa, esta camisa, mi camisa, pues realmente Dios me la prestó. Si mi brazo, decimos mi brazo, mi mano, bueno, hace 10 años que querían tumbarme una pierna izquierda, desde entonces sé que ni siquiera mis miembros son míos, porque algo mío yo no permitiría que me quitaran, y sin embargo, pues los médicos querían tumbarme mi pierna completa. Entonces, nosotros tememos a Yahweh, en el mejor de los casos, pero también servimos a otros ídolos. Verso 41, así, esas personas de allá y esas personas de acá, nosotros mismos, puede que seamos los mismos. Así que esas personas ya temieron a Yahweh y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos, claro, porque la educación se va heredando. Y sus nietos, igual ahora, como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, obviamente, suena bien tener creencia en Dios, pero también tener creencia en los amuletos, tener confianza en Dios, pero tener confianza en las personas, en el orden espiritual, tener confianza en Dios, pero también pues pedirle de vez en cuando a alguien extra que no sea Yahweh directamente a través de Yeshua, para obtener lo que inteligentemente nosotros pensamos que vamos a obtener. Entonces, a eso se llama eclecticismo de religioso y también de fe, porque obviamente para que practiquemos una religión ocupamos creerla. Entonces, antes hay un eclecticismo de fe y luego ya lo traducimos en un eclecticismo religioso.
Quisiera, por favor, si alguien puede leer Mateo 6:24. Bueno. Mateo 6:24. ¿Hay alguien? Todos. Ajá. ¿Mateo qué? 6:24. 6, verso 24. Dice, nadie puede ser esclavo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo. O despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos. Y el dinero. En mi versión, dice al final, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Con eso remata. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y bueno, la verdad es que muchas veces lo material en nosotros tiene tanta importancia o tal vez más que lo que Yahweh indica. ¿Alguien quiere ayudar con Marcos 10:23? Marcos 10:23. Yo lo leo. ¿Sí? Voy, ¿eh? Uh-huh. Marcos 10:23. ¿Sí? Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Uh-huh. Gracias. No dijo que era imposible, dijo cuán difícilmente, porque es muy difícil deshacerse de ese amor, de la posesión en tener las cosas materiales. Es muy difícil. No son las cosas en sí las malas, sino la disposición que tenemos para hacer de ellas nuestro propio Dios. Entonces es difícil servir a Dios, inclinarnos a Dios y al mismo tiempo estar rodeado de las riquezas, queriendo aprisionarlas para que nadie me las esté. Bueno, ¿qué dice Santiago 2:19? Santiago 2:29. 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Para muchas gentes, basta con creer en Dios para ser. Basta con creer en Dios para tener contento a Dios. Basta con creer en Dios para ir al cielo, obviamente. Aquí dice la palabra que uno puede creer en Dios y hace bien uno, para empezar, hasta ahí hace bien. Pero resulta que los mismos demonios también creen en Dios y Dios no es chullito. Para los demonios, Dios no es el patrón. O sea, son las expresiones que muchas veces usamos aquí en la tierra. Chullito, el patrón, el jefe, cosas así, ¿no? Sobre todo siendo varón en México, es un poquito difícil que un varón diga mi Señor Dios, especialmente si hay otros varones alrededor, porque la religión en México es para las mujeres y para los niños. Y en eso se involucra también el concepto de creer en Dios. O sea, así andamos, por lo menos aquí en México. Así es que, ¿tú crees que Dios existe? Sí. Ah, pues qué bueno, síguele. Y mucha gente que crea en Dios se va al infierno.
se larga al infierno. No hay ningún problema. ¿Sí? Los demonios creen en Dios y ellos nunca van a ir al cielo. Los humanos creen en Dios y bueno, aquí en vida se tiene la gran oportunidad de elegir al final de cuentas si la gente se va al infierno o se va al cielo. Y entonces el tema de ahora es para que analicemos qué tan eclécticos o qué tan eclécticos somos, hasta dónde estamos de infestados, no del virus, del coronavirus, pero de las doctrinas de los demonios que expresándose en formas bonitas, sencillas, dulces, tiernas, nos hacen desviarnos del único y verdadero Dios. Éxodo 25. Éxodo 25 dice así, está hablando Dios. Dice, bueno, para empezar el 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso. De hecho, este versículo es para remarcar en esta palabrita, celoso. Dios es celoso. Dios no acepta que empleemos eclecticismo, que creamos en Dios, pero creemos en brujerías, que le demos honra a Dios y le demos honra a los demonios, porque es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, hay consecuencias de lo que hacemos los padres sobre los hijos y sobre los bisnietos y sobre los bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, aquí mismo en la tierra hay consecuencias de las desobediencias que hacemos contra Dios. Pero bueno, es un Dios que es celoso. Y no nos gusta mucho ver estos atributos de Dios, que sea un Dios celoso. Déjenme a mí el Dios que es amor. Yo creo en Dios, amor. Me dice un señor aquí, que es tío gobernador, y de vez en cuando nos juntamos ahí en la plaza. Dice, no, conoce algo de Biblia. Dice, no, dice, mira, yo no creo en el Dios del Nuevo Testamento. Un Dios sanguinario, un Dios violento, un Dios cruel, un Dios así. No. A mí déjenme al Dios del Nuevo Testamento. Amor. Dios. Yo creo en ese Dios, yo no creo en el otro Dios. Y como cristianos a veces nos ha inducido para creer en ciertos aspectos del Dios verdadero, que son bíblicas las formas. Por ejemplo, si alguien dice que Dios es amor, es bíblico, es correcto. Dios es amor, la Biblia lo dice. Sí, pero también hay que leer que Dios es celoso. Y ahorita en particular me interesa que veamos esa palabra. Dios es celoso. Y ustedes saben que es celoso. Que no hay que coqueteemos con nadie más. Me gustaría saber si un esposo se pone contento porque la esposa coquetee con varones que va encontrando la pasada por ahí. Que no. Humanamente. Dios es perfecto. Entonces, menos va a aceptar que coquetemos con los demonios. ¿Alguien quiere leer? El verso Éxodo 34, 14 es algo parecido. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Entonces Dios es celoso, sí, Señor. Dios es celoso. Y claro, aquí en la tierra puede haber hombres celosos y sus novias o esposas anden con otros tipos por ahí, porque ellas son muy astutas y ellos, pues, muy crédulos y están pensando que sus esposas o novias les son fieles. La cosa es que Dios, Él sí sabe
perfectamente si somos leales, si somos fieles o no, porque Él conoce nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces tratamos con el Dios de la Biblia es un Dios celoso, es un Dios que todo lo sabe, tiene otros atributos, pero entonces no acepta ni de chiste que le amemos tanto, que lo hacemos, que le hagamos caricias, jiji, jaja, y que un descuido de Él, que se voltee, estemos coqueteando con alguien más, que no sea Él. Vamos a ver, Deuteronomio 4:24, Él nos ayuda. Deuteronomio 4:24. ¿Puedo? ¿Alguien quiere leer? ¿Cuál fue la cita? Deuteronomio 4:24. Dice, porque Yahweh su Elohim es fuego consumidor, un Dios celoso. Ajá, fíjese, fuego consumidor, terrible, ¿no? Y lo clara, es un Dios celoso, Dios celoso. Hay que entender que el Dios en el que creemos, aparte de todas sus manifestaciones y cualidades y atributos, es celoso. No admite que coquetemos con nadie más. No admite que nos hinquemos ante Dios según nosotros, pero en el fondo estamos hincándonos ante un demonio. ¿Quién dijo eso? Acá está en la palabra, donde dice que quien sacrifica a los ídolos, ¿a quién sacrifica? A los demonios, por ejemplo. Bueno, pero es nosotros los evangélicos cristianos no adoramos imágenes. Tenemos otro tipo de imágenes, quizá más sutiles, más discretas, pero siguen siendo imágenes. Adoramos la familia, adoramos al esposo, adoramos a la esposa, más que a Dios. Adoramos a los hijos, adoramos el trabajo, la profesión, la casa, la carrera. Nos hincamos ante todo. ¿Sí? Y Dios es un Dios celoso. Deuteronomio 6:15 dice, porque el Dios celoso, Yahweh tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Porque el verso 14 dice, no andarás en pos de dioses ajenos. No andarás en pos de dioses ajenos. Y esto no importa qué religión tenga uno. Puede ser uno protestante o aleluya o bautista o pentecostal o católico, lo que sea, no importa. La palabra es para todos. Es válida para todos. No discrimina a nadie. Aquí dice, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos, de los dioses de los pueblos, ¿dónde está? Ya me perdí, que están en vuestros contornos. Nosotros ya hemos nacido donde hay muchos dioses, ni siquiera nos trajeron de Asiria. Aquí ya nacimos, ya había un montón de dioses y hemos coqueteado con ellos. Si no los hemos adorado explícitamente, pero sí hemos coqueteado con ellos. Y lo porque el Dios, por Yahweh, es un Dios, Yahweh, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame su furor, es un Dios celoso, para que no te destruya de sobre la tierra. O sea, ¿qué? Ahí está.
Afortunadamente ha sido muy paciente, Yahweh, y aunque a veces coqueteamos y abiertamente nos entregamos a los demonios con nuestras religiones o prácticas, bueno, no nos ha destruido tan fulminantemente, tan violentamente, y nos da la oportunidad, como ahorita, es una excelente oportunidad que Dios nos da para, si tenemos algún diosito por ahí, pues quitarlo, porque Yahweh es un Dios celoso. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. Yo no sé de los otros dioses, si son celosos o no. Creo que no, porque al final de cuentas son los mismos. Hacen buen equipo entre ellos. Pero Yahweh no. Yahweh no tiene equipo. Yahweh es único. Y Él es un Dios celoso. ¿Alguien lee Apocalipsis 9:20? Por favor. Ya estamos aquí en la época hasta cercana de estos días, en la época ya de la gran tribulación, la espantosa tribulación que le espera a tierra, como juicios de Dios, tal como lo dijo ese sacerdote, que han traído burlándose de él, todo porque dijo que hace unos 15 días que el coronavirus era un castigo de Dios, era un juicio de Dios, porque la gente había aprobado el aborto y había aprobado la unión marital de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la gente se ha reído de él en la televisión. Espantoso, ¿no? Bueno, estamos empezando ese ciclo de juicios terribles en la tierra. ¿Y qué dice el versículo 20? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué les parece? Aún con todos los castigos sobre la cabeza de las gentes, aún con la mortandad que para este momento ya va a haber en la tierra, aún con todos los pestes y los terremotos y cosas terribles, dice que la gente no se va a arrepentir, ni van a dejar de adorar a sus imágenes de oro, de plata, de bronce, porque esas doctrinas tienen más arraigo que la voluntad de Dios. Eso es terrible. Y eso es válido no solamente para un grupo de cristianos o pseudocristianos, es para a todos, a los que hemos conocido de Biblia por muchos años. Ocupamos checar, autoanalizarnos, una introspección personal, para saber dónde andamos, qué tanto estamos creyendo, qué tanto estamos argumentando para no obedecer a Dios. Acuérdense, la gente argumenta para no obedecer. Miren, si mandan a un niño a hacer algo, ustedes como padres saben esa experiencia, él va a argumentar, no papá o no mamá, es que siempre va a argumentar no hacer la voluntad del padre. La pregunta, ¿han conocido a algún niño que argumente para sí hacer la voluntad de Dios, de sus padres? No. Y como adultos argumentamos siempre para no hacer la voluntad de Dios. Siempre hay argumentos, chequen ese detalle. Entonces aquí dice que ni siquiera con los juicios y con los castigos la gente, los hombres van a arrepentir. Y van a seguir exactamente igual que estas gentes que vimos acá de segundo libro de Reyes 17. ¿Qué dice Isaías 43:11? ¿Alguien lo lee, por favor?
Dice, Isaías 43, 11. aún yo soy Yahweh. Fuera de mí no hay Salvador. En mi versión dice, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Pues échenle con sus buenas obras, con sus mandas, con sus no comer carne o comer carne, comer capirotado, no comer capirotada, mandas, procesiones, todo lo que quieran. Aquí dice, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay quien salve. Báilale a quien le baile, bríncale ante quien le brinque. Acuérdense del profeta allá en el Monte Carmelo, ¿sí? ¿Qué le decía a los profetas de Baal? Griten más fuerte, salten más fuerte. Y aquellos sajándose sus propios cuerpos. ¿Qué? Pues no pasó nada, Elías. Entonces, Yahweh uno es, y fuera de él, nadie va a salvar. Muchas veces, nuestra religión, nuestro Dios, ojo, y lo digo así con mucho cuidado, porque para nosotros, mi religión es como mi Dios. A veces es más fuerte que Dios. O sea, más fuerte me refiero, le hago más caso a mi religión que a Dios. A Dios hay que ir con Él a preguntar. Con la religión me indican qué debo hacer y yo obedezco lo que me dice mi religión. Pero ni siquiera leo, sé lo que dice Jeremías 17:5, ¿no? Que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y bueno, eso es terrible. Juan 14:6. Jesús le dijo. ¿Sí? ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ajá. Interesante. Entonces, aún como creyentes, como creyentes cristianos de cualquier denominación, no hemos entendido con claridad que Yahshua es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino. Aquí está entrando una llamada. Muy bien. Aquí. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, ¿qué? 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Isaías leímos que fuera de Yahweh no hay Dios, solamente Él es salvar. Y aquí, si la salvación es solamente a través de Yahshua, resulta entonces que Yahshua es Dios, porque es el único, Yahshua en su revestimiento de carne, quien es la comunicación de nosotros como hombres y del Dios, del único Dios que estaba en Él. Colosenses nos dice que la plenitud de la deidad estaba en Yeshua. Entonces, solamente en Él, solamente no ocupamos de nadie más. La salvación es en Yeshua, un acto de fe, un acto de confianza.
no de arrogancia, un acto de reconocer que somos pecadores. Job era un hombre justo, humanamente, y por muchos años yo leía Job, pero no entendía qué era el problema de Job. Pues él decía correctamente, pues que él no había hecho nada mal, y los amigos lo acusaban a él de su pecado, y él, pues no, yo no. Pero después de tantas veces pude entender, es que Jobcito se sentía demasiado bueno. Ese era el problema de Job. Se sentía demasiado justo. Y entonces, pues claro que no. Ante Dios nadie es justo. Ante Dios nadie se puede justificar. Y entonces, bueno, la reprimenda que recibe del Señor Dios es justamente eso. No es que haya sido castigado, fue probado por Dios. Pero él, bueno, se sintió agredido porque él no merecía, según él, ser castigado o tentado de esa manera. Y muchas veces nosotros andamos parecidos a Job, sobre todo los cristianos evangélicos, porque apuntamos hacia todos los demás que todos son pecadores, menos nosotros. Especialmente si andamos muy cerca de una denominación, mi denominación es la buena, los demás no. O sea, andamos por ningún lado, por la calle de la amargura. En todo caso, adoramos a Dios, creemos en Dios, pero también creemos en las montones de mentiras que hemos recibido a través de las diferentes fuentes religiosas cristianas. Juan 14:6. Ya leímos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, aquí casi terminamos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por último, Hebreos 3. Hebreos 3. Del 7 al 15. ¿Alguien quiere leer Hebreos 3, del 7 al 15? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Claro. Obviamente, aclaremos, la gente puede creer en Dios, Dios de la vida en Yahweh, pero también puede creer en otros dioses. Aquí la idea bíblica es que si Dios es celoso, no basta con creer en Dios. Hay que creer solamente en el Dios y en lo que Dios de la Biblia indica. ¿Sí? Porque es fácil enredarnos. Es que basta con la fe, basta con creer en Dios. Yo creo en Dios, sí. Pero ya leímos. Acuérdense, la gente creía en Yahweh
pero también adoraba a sus demonios. Y aquí entre nosotros, puede que algunos de nosotros creamos en el Dios de la Biblia, creamos en Yahweh, medio obedezcamos algunos mandamientos de ellos, pero puede que no estemos obedeciendo otros mandamientos de Yahweh, ¿sí? O simple y sencillamente estemos creyendo también en las fuerzas ocultas de la maldad. Me confieso, de joven, aunque asistía yo a una congregación cristiana, aún así, en los periódicos o revistas, veía el horóscopo para saber qué color de ropa me convenía y qué número me convenía y bla, 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 bla. Una cosa muy, muy discreta los horóscopos. De alguna forma, esto era también hacer lo que estaban haciendo aquellas gentes que trajeron para poblar Israel. Exactamente lo mismo. Creía en Dios y al mismo tiempo confiaba tantito, aunque sea, en la posibilidad de la suerte que me dieron los horóscopos. De hecho, hemos conocido muchos, no muchos evangélicos, que incluso teniendo problemas, van y consultan a magos o incluso a brujos de magia blanca, no de magia negra, no, porque eso es de Satanás. Ellos van con los de magia blanca. Hermanos y amigos, es la misma cosa. Satanás tiene el color que te dé la gana para que escojas y vayas a él, ¿verdad? O sea que pues, no basta pues con leer la Biblia, no basta con versículos, no basta con ir a la iglesia, no. Se basta de analizar, checar, revisar, o sea, hasta qué punto nosotros no tenemos eclecticismo en nuestra fe, que obviamente se va a traducir en un eclecticismo religioso. Dios quiera que cada uno de los que están conectados ahora puedan hacerse ese análisis. Y bueno, si ya sabemos que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y si ya sabemos que nadie puede entrar al cielo si no es por Yeshua, porque Él lo dijo y Él es Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego leemos en Hebreos que si escuchamos la voz de Dios, no la voz de un servidor, sino la voz de Dios a través de la palabra, que no endurezcamos nuestro corazón. Entonces, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si alguien de los que están escuchando pudo entender que es fácil, pues desde miles de años atrás, la gente ha confiado en Dios, pero también ha creído en otras cosas. Y esa gente está perdida. Está perdida por una simple razón, porque el Dios del cielo, el verdadero Dios, es un Dios celoso, que no admite que coquetemos en lo más mínimo, ni con religiones cristianas, ni con imágenes, ni con absolutamente nadie, excepto rendirle obediencia a Él. Les agradezco su atención, que el Señor les bendiga. Gracias. ¿Tiene algún comentario o pregunta? Yo quisiera nada más reafirmando en lo que significa creer en Jesús, que veo en la Biblia como que hace énfasis de creer en Él, en donde dice creer en el nombre de Jesús. Entonces esa es, bueno, que quisiera mencionar un versículo y luego también preguntar a ese respecto. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. O sea, la importancia de creer en el nombre de Jesús ya involucra que la confianza esté puesta en Él, ¿verdad? No decir nada más, creo que existe, o creo que Él fue el Salvador o algo así. Sino creer en su nombre es depositar la confianza en Él. Igual en Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hasta que
obviamente a Yeshua se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y al final, todo ser se va a inclinar ante ese nombre, el nombre de Yeshua. Obviamente, entraríamos en terrenos mucho más delicados como para decir qué significaría creer en Yeshua. Ya sabemos que la gente cree en Dios y hasta los demonios creen en Yeshua. Entonces debe haber una diferencia entre la creencia de los demonios y la creencia de un seguidor de Yeshua. La verdad es que Primera de Juan 5:3, por ejemplo, cuando se habla de amar a Dios, y todo el mundo ama a Dios, todo el mundo creemos que amamos a Dios, pero tal vez no todo el mundo ama a Dios, no todo el mundo amamos a Dios, aunque decimos que amamos a Dios, porque pueden involucrarse los sentimientos, las emociones. Ay, Jesús, ay, Dios, sobre todo si uno es bendecido o es librado de una enfermedad o un accidente. Ay, gracias, cuánto amor siento por ti. O en un ambiente de una música bonita, un ambiente perfumado de flores y demás, que aquí entre nos parece ser que las flores están prohibidas en los cultos para Dios, por cierto. Pero bueno, uno se siente muy bien, un ambiente propicio para amar a Dios, una música bonita, un coro bonito, la gente bien vestida, lavadita, bien peinadita, oh, qué bien se siente uno, ¿no? Amar a Dios. Pero la definición de amar a Dios, aquí está, en 1 Juan 5:3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y aclara, y sus mandamientos no son gravosos. Simple. Entonces, ¿cómo voy a expresar que yo amo a Yeshua? Obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos no son tan pesados. No dice que son ligeritos. No dice. Dice que no son tan gravosos. ¿Ah? Servir a Dios, obedecer a Dios, no es tan fácil como a veces se nos pinta, con tal de que se aumente la membresía de mi congregación. A veces engañamos a la gente. No, tú acepta a Jesucristo y tus problemas se resuelven y todo, mira, vida de puro gozo, de alegría. No es cierto. No es cierto. Hacemos mentiras a Cristo. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? ¿Nadie? Es una duda la que tienes, Emma. Era nada más el comentario de que tal vez quedaría más claro creer en Jesús como realmente creer en su nombre, sería confiar en él. Era mi opinión, o tal vez como duda en cuanto a que el término de creer en el nombre de Jesús, creer en su nombre. Porque como dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. A eso me refería como al término, el nombre del Hijo de Dios. Ok. Pues sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tal vez, Emma, creer en el nombre se refiere a creer
en lo que representa el nombre, creer en la esencia que tiene ese nombre, ¿no? Sí, Interesante, ¿sí? es como decías, toda rodilla se doblará y todo hombre confesará su nombre, que Él es el Señor. Dice, es en Filipenses 2, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria. Amén. ¿Alguien más quisiera comentar algo? En todo caso, si uno se anima, le vas a dar una pregunta. ¿Se animan a dejar su electicismo? Si estuviera, ¿no? Si estuviera. Sí. Sí. Yo Sí, sí. claro. Es todo lo que hay que dejar. ¿Quieren comentar entonces algo? Va de la mano con el tema. El día de hoy, según el calendario hebreo, es el 15 del mes de Aviv o el 15 de Nisan. Hoy inicia el festejo de los panes sin levadura. En Levítico 23, 6 dice, en el día 15 del mismo mes es la festividad de panes sin levadura para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una convocación santa, así como la que estamos teniendo ahorita. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Yahweh por 7 días. En el séptimo día habrá convocación santa. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Aquí pues nos habla de esto, de este tema que escuchamos. La levadura pueden ser los pecados. Un poquito de levadura, un poquito de pecado puede leudar toda nuestra masa y fermentarla y echarla a perder, ¿no? Pero también hay algo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. La levadura también es otra cosa. Vamos al libro de Mateo 16. Mateo 16. El 5 al 12. ¿Del 5 al 12? El 5 al 12. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se habían olvidado de traer pan consigo. Y Jesús les dijo, tened cuidado y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron, esto dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas juntasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas juntasteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablé de pan, sino que os guardéis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Gracias. Entonces aquí vemos que también la levadura son las doctrinas de los hombres. En esta festividad, pues es muy importante porque Dios nos está convocando a que durante 7 días dejemos de comer pan con levadura, hablando del pan de comida. Pero también estos 7 días sirven para limpiar nuestro templo, nuestro cuerpo,
de toda pizca de levadura que podamos tener, ya sea pecados, pero también lo que aquí Yeshua nos está diciendo, que nos guardemos de las enseñanzas de los hombres, de los fariseos y de los saduceos. Entonces, es una invitación que Dios nos está haciendo para que nos olvidemos de esas doctrinas que nos han alejado de su verdad. Hay que inspeccionar cada doctrina que hemos aprendido y ver si realmente es bíblica o no. Todos los ritos que hemos hecho, todo lo que practicamos en una congregación o en nuestras casas, hay que analizarlo si realmente es la forma en que a Dios le gusta que lo hagamos. Y si no, pues entonces Yeshua mismo nos está diciendo que nos cuidemos de las doctrinas de los hombres. Probablemente como a nadie le gusta sentirse engañado, entonces si yo pertenezco a tal religión, pues mis líderes, ¿cómo me van a tener engañado? Para nada. Yo soy muy listo para dejarme engañar. Pero no, hay que tener un poquito de humildad y revisarnos y revisar cada una de las doctrinas. Y si esa doctrina es levadura, pues entonces hay que desecharla. Y entonces seguimos en un momento ideal para seguir limpiándonos de pecado y de todas esas doctrinas que suenan bonitos, se ven bien o pareciera como que no tuvieran algo malo, pero muchas de ellas no van de acuerdo a las leyes de Dios. Entonces hay que limpiarnos. Y tenemos 7 días para estarnos analizando y estarnos limpiando de toda esta levadura. ¿Alguien más quisiera comentar? Arturo, ¿Sí? los maestros saben que cuando no hay inquietudes o preguntas, hay 2 opciones. O todo el mundo entendió perfectamente o nadie entendió nada. La primera, hermano, la primera. Yo entendí perfectamente. Sí, y justamente yo le comentaba a Arturo y a su esposa que la doctrina de donde yo estaba sin el afán de criticar o juzgar para nada, o sea, al contrario. Uno va porque pues piensas que están en lo correcto, ¿no? O sea, porque te dicen que la religión en la que asistes es la verdadera, así tal cual lo dijo usted. Y no necesariamente, o sea, yo me he descubierto en muchas cosas que no estaba siendo ni siquiera cercana a la verdad. O sea, ni siquiera estaba actuando conforme la palabra. Usted lo dijo ahorita. Cristo dice que en el mundo vas a tener aflicción y nos decían siempre, hermanos, hay que estar gozosos. Y decía yo, bueno, soy yo la que está mal porque pues yo no siento ese gozo, o sea, yo estoy triste y me está cargando el payaso por esto y me siento triste, pero no tengo que estar bien, pues, si creo en Jesucristo. Y ahora entiendo que no, o sea, Él vino y vivió como nosotros. Y si dejó todo esto establecido, bueno, ya estaba establecido antes de que Él viniera, pero Él vino y vivió como nosotros. Él se rebajó a vivir como nosotros y sintió tal vez lo que nosotros sentimos. Y por eso es que yo he reencontrado la esperanza porque no veo a un Dios inalcanzable. O sea, estoy empezando a conocer a un Dios humano, un Dios que me ama, un Dios que veo las diferentes versiones de la palabra y digo, no inventes, es que una palabra cambia todo el significado, o sea, y lo que en un lugar te dicen que la fe es pues nada más creer y creer, en otras versiones te dice que es confianza, entonces yo estoy desaprendiendo
lo que había aprendido y aprendiendo lo que debo de aprender, poniendo en orden y en su lugar cada cosa tal cual debe ser. En estos días para mí, o sea, yo ayer estuve súper gozada y súper encantada con lo que vi y realmente mi celebración de Pesaj fue totalmente improvisada. Para empezar estaba en el negocio y estaba trabajando y no tenía nada, pero pues fui por un jugo de uva y lo hice así como pude. Y aún así me sentí gozosa, tan emocionada que estuve toda la noche casi buscando alabanzas, buscando historias porque pues te despierta ese apetito de saber, de que no sabes cuántos días nos quedan en esta tierra y hay que tratar de hacer lo mejor que podamos en los días que nos quedan. Quizás son poquitos, quizás son muchos, todavía no sabemos, pero todas estas experiencias, por lo menos a mí, me han abierto como el hambre de saber más, de conocer más, de enseñarle a mi hijo lo adecuado, de enseñarle a mi hijo que conozca a Yahweh como debe de ser, que no permita que ninguna doctrina lo esté, ¿cómo se dice?, ni atontando ni atormentando. Entonces, es increíble cómo todo ha estado a la mano, pero pues simplemente a veces uno se desvía porque piensas que estar en las manos de Dios y obedeciendo a Dios, híjole, va a ser bien gravoso, va a ser bien difícil, es que cómo voy a dejar de trabajar el sábado, es que cómo voy a dejar, cómo me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar, o sea, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer el otro. No, hombre, están re locos porque a mí me encantan las carnitas y son cosas que realmente van beneficiando a tu salud y a tu vida. Y cuando tú dispones tu corazón, pareciera de verdad magia de la de verdad. O sea, te empiezas a sintonizar con Dios y Dios empieza a modificar tu vida, tu entorno, tu espiritualidad, tu manera de ver el mundo y a ti mismo. Entonces yo la verdad no me quedo ninguna duda. Al contrario, maestro Arturo, muy agradecida por lo que compartió el día de hoy, porque la verdad a mí me está nutriendo muchísimo. Haga de cuenta que yo soy un bebé que todavía necesita leche y ahorita estoy come y come de todo lo que puedo echar mano, porque realmente quiero agradar a Dios en los días que me quedan en esta vida. Como aclaración, no, maestro, soy un sirviente. Muy bien. Un servidor nada más. Perfecto. Y somos consiervos. Según la Biblia, somos consiervos. Pues muchas gracias. ¿Qué les parece si para terminar la reunión tocamos el shofar para indicar que damos inicio a la fiesta de panes sin levadura? Agradecerle a Dios que nos ayude a reconocer qué levadura hay y qué clase de levadura tenemos para que la podamos sacar de nuestros cuerpos. En Israel hay una costumbre muy bonita donde los padres enseñan a los hijos a sacar la levadura. Ponen en papel aluminio, así hacen bolitas, y adentro del papel aluminio ponen migajas de pan. Entonces, los papás esconden esas bolitas llenas de pan con levadura y las esconden debajo de la cama o en una esquinita, en un rinconcito y así. Entonces el niño se pone a buscar cada rinconcito de la casa para encontrar esas bolitas llenas de levadura. Entonces, nosotros deberíamos de hacer algo similar. Debemos de inspeccionar cada rinconcito de nuestro ser y ver, encontrar esas bolitas de levadura que pudiéramos tener aún. Entonces, vamos a tocar el shofar. Hay que recordar que Dios nos indicó que en los días de fiesta
toquemos el shofar. Chofarcito, Bueno, pues si quieren entonces oramos para agradecer a Dios por esta reunión y agradecerle por el inicio de esta festividad de panes y levadura. ¿Alguien quiere orar? Voy. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Adita, la más bonita. Muy bien. Bien. Señor nuestro Abba Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos pedido que ensanches nuestro territorio y tú nos escuchas, nos permites aprender, nos permites en estos momentos estar unidos todos y unidos a ti también, a tu palabra, estar estudiando estos días que tú nos señalas como santos y de honra para ti. Gracias porque podemos compartir estas fiestas que tú has indicado. Gracias porque nos has llenado de alegría nuestros corazones con ellas. Permite que fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Tu bendición para los próximos días, no solo porque estemos con esta fiesta, sino por todos los días que ya tienes programados y pautados junto con sus aconteceres. Te pedimos protección para todos los que estamos reunidos, para todos los que escuchen esta grabación, que tú les hables a su corazón, Señor, y que recuerden que Pablo, Pedro, todos tus apóstoles, a quien pregonaban, era al Mesías, a Cristo, a esa vida eterna, a esa obediencia a la que tú, nuestro Yahweh, nuestro Yeshua, siempre nos llamó. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Permite que cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, cada parte de nuestra piel, nuestra alma, nuestro corazón, cada neurona se modifique con tu palabra, Señor. Y sea más sencillo que vivamos la vida que tú nos estás pidiendo que vivamos, obedeciendo, confiando, siendo probados, Señor, en tu palabra. En el nombre de Mashiach, te lo pedimos, Señor. Te lo agradecemos grandemente. Amén. 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 Te lo pedimos, hermano. Amén. Gracias. Gracias, Ada.